utilizando DMX. Y la idea de hoy pues es verlo tal vez ya un poquito, diría yo, más sencillo con el uso de la herramienta, de una herramienta más visual, pero que es necesario todos los conceptos que vimos anteriormente. Igual si alguien tiene alguna pregunta con las sesiones anteriores, con las clases anteriores o con las tareas, por favor ahí nada más me interrumpen, me escriben por el chat o me piden la palabra, abren el micrófono. Pues vamos a continuar entonces viendo ya más en detalle algunos algoritmos de minería de datos, viendo o desarrollándolos y creándolos desde el Visual Studio o lo que se llamaba en las versiones anteriores el BITS o el Business Intelligence Development Studio, y que en la versión 2012 del SQL Server el nombre que tiene la herramienta es SQL Server Data Tools. Ese es el nombre que van a encontrarlo en el folder del SQL Server que ustedes instalaron si tienen la versión 2012. Vamos a ver esa herramienta para crear algunos modelos de minería de datos, obviamente algunas estructuras de minería de datos, y que vean cómo se utiliza esa herramienta. La ventaja de esta, a diferencia de lo que vimos inicialmente con Excel, es que sí vamos a poder parametrizar un poquito más los algoritmos. Entonces esa es la ventaja. Igual que como se hacía con DMX, pero pues la única diferencia con DMX es que hay que saber un poquito, digamos, de la sintaxis como tal del lenguaje, lo cual no va a ser necesario en este caso usando la herramienta. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy y la otra semana. ¿Okay? Entonces voy a empezar con la presentación y ahorita me muevo al uso de la herramienta. Los principales objetivos de hoy, básicamente la otra semana, es utilizar esa herramienta, como les mencioné, el SQL Server Data Tools, o BITS, o que básicamente es el Visual Studio, como herramienta de desarrollo para la creación de los modelos de minería de datos, y que podamos explorar algunos algoritmos y algunos modelos de minería de datos disponibles en SQL Server. Hoy vamos a ver, creo que un par de ellos, la otra semana vamos a ver unos 2 o 3 más, tratando de abarcar, digamos, los modelos más usados. Y adicionalmente a la exploración de los algoritmos y la creación, pues vamos a realizar algunas predicciones a partir de esos modelos, que básicamente no lo hemos hecho hasta el momento. Lo que hemos hecho básicamente es crear los modelos y ver los resultados desde un punto de vista, digamos, un poquito de un análisis más descriptivo, tanto de predicción. Entonces vamos a empezar básicamente de la misma manera que hicimos la vez anterior con DMX, que era creando las estructuras de minería de datos. Igual como lo habíamos visto anteriormente, cuando uno creaba la estructura de minería de datos, uno podría crear la estructura independiente de los modelos de minería de datos, que es lo que vamos a hacer hoy. La otra semana vamos a hacerlo directamente creando, digamos, haciendo un solo paso, crear el modelo y la estructura, pero vamos a crear primero la estructura de minería de datos, que soporte múltiples modelos. Eso es lo que vamos a empezar viendo. Entonces, aquí están un poquito los pasos que vamos a seguir para crear la estructura de minería de datos y los modelos posteriormente. Aquí están enumerados, pero básicamente voy a ir a la herramienta. Entonces, lo primero, bueno, vamos para detallarlos. Lo primero que hay que hacer es crear un proyecto de análisis services en la herramienta. Ahorita les enseño cómo. Crear una fuente de datos. Básicamente fue algo similar a lo que hemos hecho con DMX. Recuerden que primero creamos una fuente de datos que me permitiera conectarme, digamos, al motor relacional, en ese caso, que era la fuente de datos que utilizamos. Posteriormente hay que escoger el modelo de minería de datos a utilizar, lo cual es opcional, porque vamos a generar la estructura independiente. Y posteriormente una parte muy importante es definir las tablas y campos a usar en la estructura. Acá en este paso, como ahorita vamos a ver, a diferencia de MX, que uno primero creaba la estructura y, digamos, después la poblaba. En este caso, vamos a hacerlo, digamos, en un solo paso. Vamos a crear la estructura de minería de datos, definir cuál es su fuente, y en ese proceso de definición de fuente vamos a seleccionar los campos, en este caso los atributos. Si recuerdan bien los conceptos que hemos visto, los atributos que vamos a estar utilizando en nuestro modelo. Adicionalmente, algunos parámetros que uno podría pasarle a la estructura, como por ejemplo la cantidad de elementos que uno quiere dejar para test. Okay, entonces esos básicamente van a ser los pasos que vamos a usar vamos a seguir para crear la estructura de minería de datos. Voy a ir de una vez a la herramienta para recorrer esos 5 ítems que pusimos ahí, ¿verdad? Vamos a hacerlos uno a uno, ¿verdad? Paso a paso, para que vean cómo crear
primero la estructura de minería de datos. ¿Okay? Realmente es sencillo, van a ver. Entonces voy a ir a la herramienta. Esa primera que está ahí es una de las ventanas de la herramienta. Entonces acá voy a abrir el SQL Server Data Tools, que básicamente ese es el Visual Studio, que aquí lo tengo abierto. ¿Okay? Este es el icono, como infinito que está ahí. Es el icono que les va a aparecer. Entonces esa es la aplicación que tienen que utilizar. En este caso para la clase de hoy y de la otra semana. ¿Okay? El nombre en el folder es SQL Server Data Tools o Data Tools. Ese es el nombre que aparece en el folder de instalación del SQL Server. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Realmente esta herramienta, si bien se instala con la base de datos, este es un ambiente de desarrollo básicamente para .NET. ¿Okay? Entonces, para los que están un poco familiarizados con desarrollo de software, pues es el mismo IDE de desarrollo, ¿no? En este caso, únicamente vamos a utilizarlo para crear proyectos de minería de datos. En este caso, proyectos que se conecten al Analysis Services. Entonces, lo primero que hace uno es crear un nuevo proyecto. Entonces, hacemos clic acá donde dice New Project o File New Project, igual. ¿Ok? Entonces, esta es la ventanita que estaba ahí un poco en la presentación. Y vamos a escoger, que es la opción default, vamos a escoger este proyecto de tipo de Analysis Services. ¿Okay? Esa parte es importante. ¿Okay? Como ven aquí aparecen otros tipos de Integration Services, que son para crear ETL, digamos. Y Reporting Services, que es para crear reportes web. Entonces, en este caso vamos a utilizar Analysis Services, que es para crear tantos cubos como proyectos de minería. En este caso vamos a enfocarnos en proyectos de minería de datos. Y escojan esta, es la primera opción, que es la primera opción de proyectos de Analysis Services, que básicamente es un proyecto vacío. Y voy a ponerle acá un nombre. Ustedes pueden asignarle un nombre. Voy a poner simplemente algoritmos de minería de datos. Okay. Ese es el nombre que va a tener el proyecto. Ahora bien, ese nombre, vamos como un paréntesis, si no, en la parte de configuración, que ahorita vamos a ver, si no configuran la base de datos del Analysis Services que vamos a utilizar, la herramienta va a crear por default una base de datos con ese nombre, ¿ok? Con este nombre de algoritmo de minería de datos. Entonces, sí es importante, digamos, que si no van a cambiar el nombre de la base de datos, pues que pongan un nombre apropiado. ¿Ok? Entonces voy a darle a continuar. Esto pues simplemente es la ruta donde van a guardar, ver el proyecto y demás. Ok, y lo que va a aparecer acá es un proyecto vacío. Entonces esta ventana, básicamente uno la puede, digamos, describir en tres grandes áreas. Esta parte en blanco, de central, es el área de trabajo que va a depender. Lo que se muestra acá va a depender un poco del objeto que está seleccionado. Y básicamente me refiero a objetos que están seleccionados a lo que está aquí a la derecha, donde dice el Solution Explorer. Este tab, digamos, que está aquí a la derecha, donde hay varias carpetas, es para crear diversos objetos. En este caso, de objetos relacionados con mi estructura de minería de datos y mi modelo de minería de datos. Entonces, dependiendo del objeto que esté seleccionado, así va a ser el contenido que aparece en esta área de trabajo. Adicionalmente, la parte de propiedades y demás de ciertos objetos van a aparecer en esta sección a la izquierda. Por ejemplo, donde dice, bueno, dependiendo del objeto que esté seleccionado, van a aparecer las propiedades. ¿Okay? Evidentemente, todo esto es configurable, entonces ustedes pueden moverlo, ¿verdad? Y cambiar de posiciones, pero digamos, esta es la vista default. Okay. Entonces, continuando un poco con el listado de pasos que estaban mencionados en la presentación, lo primero que hay que hacer es definir una fuente de datos para mi proyecto de minería de datos, ¿ok? En este caso, para mis estructuras. Esta fuente de datos va a ser disponible para todos los modelos que yo quiera hacer. Uno puede tener varias fuentes de datos. Entonces, voy a crear una fuente de datos. Simplemente le dan clic derecho acá donde dice el folder. ¿Ok? Aquí en Solution Explorer, Data Sources. Y van a hacer clic derecho, New Data Source. ¿Ok? Entonces, como siempre, ¿verdad? Como es típico, va a abrir un wizard donde yo pueda, digamos, configurar mi fuente de datos. Ok, en este caso voy a utilizar como fuente de datos para poblar mi estructura de minería de datos, algunas tablas que ya están en el SQL Server, ok, en el SQL Server, en el motor relacional. Voy a utilizar eso como fuente de datos.
No obstante, ustedes pueden utilizar otros tipos de fuentes de datos, otras, inclusive archivos planos, o pueden utilizar, por ejemplo, cubos, etc. Entonces, la fuente de datos, pues acá estoy utilizando SQL Server, pues más conveniente para este ejemplo. Entonces, acá, suponiendo que no hay ninguna conexión, aquí lo típico que haría uno es crear una nueva conexión, hacen clic en New. Entonces les va a abrir acá una ventanita, ¿verdad? Donde tienen que especificar el nombre de su servidor. ¿Ok? Entonces aquí estoy mostrando el Management Studio, ya ustedes lo conocen, nada más voy a capturar el nombre del servidor, de mi máquina en este caso. Aquí obviamente va a ser el nombre de sus máquinas. Lo ponen por ahí, donde está la base de datos. Si este servidor existe y tienen acceso, ¿verdad? Y si tienen permisos de lectura sobre este servidor, van a estar todas las bases de datos disponibles. En este caso voy a utilizar la base de datos de Promidad, que es donde tengo algunas tablas. Para este ejemplo, selecciono esa base de datos, le doy Test Connection, todo fue satisfactorio, le doy OK. Ok, en este caso ya la tenía creada y se llama igual, entonces por eso es que no me muestra otra conexión más, pero voy a utilizar esta como fuente de datos, ¿de acuerdo? Ok, esta parte es importante. Recuerden que cuando estábamos utilizando DMX había que hacer ciertas asignación de permisos en el motor relacional para que el servicio de análisis services tuviera acceso a las tablas del motor relacional. En este caso hay que hacer, digamos, algo similar. Para nuestros efectos vamos a utilizar la cuenta del servicio sobre el cual se ejecuta el análisis services. Entonces seleccionen por favor esta opción, si no les puede dar algún problemiche. Ya en ambientes de desarrollo y producción reales, pues acá solamente uno no pone esa cuenta, podría acceder a alguna cuenta ahí de administrador específica, pero bueno, para nuestros efectos utilizamos la cuenta de servicio. Ok, entonces y aquí les pueden poner un nombre, entonces voy a ponerle Promidad Data Source. Ok, y le dan terminar. Ok, entonces ya aquí se creó la fuente de datos. Si le dan doble clic, simplemente hay una opción acá de la descripción de la fuente de datos. Acá está el estado de conexión. Y esta parte es la parte de seguridad. Entonces recuerden que tiene que estar seleccionada esta opción de Service Account. Me hace una pregunta. Sí, con la versión anterior del 2008, creo que la herramienta es igual, ¿verdad? La herramienta es igual, lo único que se llamaba era Visual Studio, Business Intelligence Development Studio, el BIDS, pero básicamente va a ser, digamos, la misma interfaz gráfica, solo que el nombre de la herramienta se llama distinto, pero es el Visual Studio. Es la misma herramienta en 2008, entonces todo va a ser igual. Ok, continuemos por acá. Ok, entonces ya tenemos mi fuente de datos. Lo que sigue es crear lo que se llama un Data Source View, que básicamente es como un conjunto de todos los objetos disponibles en la fuente de datos para que puedan ser accesibles en el proyecto de minería de datos. Entonces lo siguiente es crear un Data Source View. Entonces clic derecho, New Data Source View, se abre un wizard y acá lo que va a aparecer es primero la fuente de datos, el Data Source, que voy a utilizar en este caso la que yo definí anteriormente, Promidad DS. Si no lo hubieran creado, aquí la pueden crear. Hacen clic en Next. Y acá se van a analizar todas las tablas que están disponibles en la base de datos, ¿de acuerdo? Son las cuales el usuario sobre el cual están conectándose, digamos, tiene acceso de lectura. Entonces, si van aquí al Management Studio, voy a conectarme rápidamente al motor relacional. Ok, entonces voy a explorar aquí las tablas que estén disponibles en esa base de datos de Promidad. Okay, entonces acá están todas esas tablas. Okay. Están todas esas tablas. Entonces, para nuestros efectos, aquí en la presentación se muestran algunas de las tablas que vamos a utilizar. Voy a cargar estas mismas. Okay. Vamos a utilizarlas para los ejemplos de hoy. Entonces voy a agregar esas tablas a mi Data Source View. Entonces, voy a agregar una tabla acá de iris, que para los que han llevado el programa de experto ya conocen esos datos, son datos de flores, que describen ciertos tipos de flores. Ok, entonces voy a agregar esa, nada más le hacen clic acá en este botón. Ok, y voy a agregar también, vamos a ver cuál es el que está en la presentación, nada más un segundo.
para poner las mismas estudiantes y las de crédito. Entonces voy a agregar esas también, para que en el video les queden exactamente las mismas. Entonces voy a agregar estudiantes y voy a agregar las de crédito. Igual no las vamos a usar todas hoy, nada más para que quede igual que la presentación. Entonces, este Data Source View, como ven, es un subconjunto de lo que de lo que está disponible en la base de datos, y es lo que va a estar disponible para ser usado por las estructuras de minería de datos y por ende por los modelos de minería de datos. Voy a darle Next, ¿okay? Y acá simplemente se pone un nombre al Data Source View. Voy a ponerle Data Source View DSV, ¿ok? Ok, como está seleccionado acá el Data Source View, entonces, el Data Source View, ya aquí en mi área de trabajo aparecen todos los, en este caso todas las tablas, ¿verdad? Pueden ser vistas o inclusive queries que están disponibles, ¿ok? Entonces acá están todas las tablas, ustedes pueden hacer el clic derecho e inclusive pueden explorar los datos, simplemente clic derecho y le dan Explore Data. Entonces básicamente es como abrir la tabla, ¿ok? Entonces esta es la tabla de flores, ¿verdad? Con ciertos tipos de flores y algunas características de los pétalos, por ejemplo, ¿ok? Ese es el archivito que ya habían usado los que llevaron uno de los cursos anteriores del programa de minería de experto de datos, ¿ok? Entonces ya tenemos el Data Source y ya tenemos el Data Source View, ¿ok? Lo que sigue como tal es crear una estructura de minería de datos, ¿ok? Entonces, lo que sigue es crear una estructura de minería de datos. Entonces, acá donde dice Mining Structures, va a hacer clic derecho y le va a dar la opción de crear nueva estructura de minería. Entonces, le dan Next al primer paso. Y acá lo que me dice es que si quiero, digamos, poblar o utilizar la fuente de datos una base de datos relacional o un cubo, ¿ok? Entonces dan esa opción. En este caso voy a utilizar una base de datos relacional. Voy a ver el siguiente. Y acá, esta parte es importante, ¿ok? Esta parte es, si yo quiero crear una estructura de minería de datos, digamos, independiente de un modelo, que sería esta segunda opción, o si yo quiero crear una estructura de minería de datos con un modelo de una vez, ¿ok? Entonces, en este caso, utilicen primero esta opción de abajo, ¿ok? Digamos, sin modelos. Entonces, le dan Next. Esta va a ser la fuente de datos que voy a utilizar, ¿verdad? En este caso, el Data Source View, ¿verdad? Y acá lo que me dice es cuál es la tabla, digamos, sobre la cual se va a basar la estructura de minería de datos. Entonces, como ven, esto es un solo paso, digamos, de crear la estructura de minería de datos y se selecciona, digamos, cuál es la tabla que va a poblar esa estructura. Entonces, para este ejemplo que voy a dar en la clase de hoy, voy a utilizar el archivo de flores, ¿ok? Entonces, seleccionan esa, ¿ok? En este caso, seleccionamos esa tabla, ¿ok? Iris. Y lo siguiente, recuerden, igual que cuando uno creaba la estructura, era definir todos los atributos y sus tipos. Y que uno ponía si era una llave o si era discreto, etc. Entonces, en este paso, primero lo que hay que hacer es seleccionar todos los atributos que yo quiera utilizar. ¿Verdad? En este caso, voy a utilizar todos. Y una parte muy importante es que hay que definir cuál es la llave de esos atributos. ¿Okay? En estos de los modelos de estructura de minería, en esto de los modelos de minería de datos, pues es fundamental que los datos tengan alguna llave, ¿no? De cada caso tenga alguna llave que lo identifique como único, ¿verdad? Si no, después no se puede identificar. Entonces acá en este caso estoy definiendo los atributos y este va a ser una llave. Y el siguiente paso es definir tipos. Recuerden que habían dos tipos de tipos, valga es un poco confuso, ¿no? Era el tipo de dato como tal, si era numérico o texto, y otro era el tipo del contenido de los datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que yo definí como llave, pues ya aparece automáticamente que es key, que va a ser un número, que en este caso entero, y los demás atributos, a excepción del tipo que es texto y es discreto, son valores, digamos, numéricos, son números continuos, ¿ok? Entonces acá, si algún tipo de dato no fuera así, ustedes los pueden cambiar, ¿verdad? Discreto o para discretizar, igual el tipo de dato, ¿ok? Entonces automáticamente, digamos, la herramienta detecta los tipos de datos y los sugiere, pero puede ser que no esté apropiadamente especificado, entonces uno puede cambiarlo, ¿ok? El siguiente paso sería definir uno de los parámetros disponibles
cuando uno crea una estructura de minería de datos, y en este caso es definir un porcentaje de los datos que uno quiere dejarse para hacer test sobre el modelo. Eso también lo hemos visto con DMX. Entonces uno tiene dos opciones, ponerlo como un porcentaje o por número de casos. ¿Okay? Entonces uno puede poner ambas o solo uno de ellas. Si uno pone ambas, entonces tiene que cumplirse, digamos, el mínimo de ellos. ¿Okay? El mínimo de ellos. Igual acá está una ayuda, digamos, una descripción. Entonces en este caso voy a dejarme 30%, igual voy a dejarlo igual. Voy a dejar el 30% de todos los datos para hacer test, ¿ok? De tal manera que el 70% lo voy a hacer para aprendizaje, ¿ok? Ya en este paso ustedes pueden digamos, imaginarse, digamos, que cuando uno ejecuta el modelo, digamos, si uno lo ejecuta varias veces, ¿verdad? Va a crear la estructura varias veces, va a obtener o podría obtener resultados ligeramente distintos, ¿verdad? Porque está seleccionando, digamos, elementos distintos para crearlos o para separar, digamos, el archivo original de los datos. Voy a continuar un next, ¿ok? Y lo siguiente ya simplemente es definir el nombre de esta estructura. Entonces voy a ponerle iris estructura, ¿ok? Le voy a terminar o finish. Y entonces acá ya está, en este caso, en mi área de trabajo aparece varias cosas, y la primera de ellas es un tab con la estructura de minería de datos, ¿ok? Entonces acá en esta área simplemente pues va a aparecer únicamente la tabla que estoy utilizando con sus atributos. En este caso seleccioné todos, pero uno podría especificar solamente algunos. Aquí en la parte de propiedades, que está acá en esta sección derecha inferior, ustedes pueden inclusive cambiar, digamos, si algún tipo no está, algún tipo de dato de los atributos está asignado correctamente, ustedes los pueden cambiar, ¿ok? Entonces acá está la parte de propiedades. Ok, ya ese es el siguiente paso para crear la estructura de minería de datos, y ya está lista, ¿ok? Ya está lista. Ya que hicimos la fuente de datos, el de Resource View, creamos la estructura de minería de datos, asignamos o definimos la tabla, digamos, que va a poblar a esa estructura de minería de datos y definimos todos los atributos, ¿ok? Así como sus tipos. Vean que no he definido ningún modelo de minería de datos, y por ende no he definido ningún atributo como tipo input o output o para predecir. Simplemente definir la estructura no asociada a ningún modelo, ¿ok? Ese era el primer paso. Voy a regresar acá un poco a la presentación. Si alguien tiene alguna duda con esa parte, la primera sección de crear la estructura de datos, por favor, me avisa, ¿ok? Entonces recuerden que ese era el primer paso, ¿verdad? Era crear mi estructura de minería de datos. Igual tal y como lo vimos con DMX. Acá están todos los pasos. Esta parte es importante que no les mencioné de las propiedades. Voy a regresar acá a la herramienta. Aquí en las propiedades del proyecto como tal, donde dice algoritmo de minería de datos, le dan clic derecho, propiedades. Les va a abrir esta ventanita. Y esta parte acá donde dice deployment es importante, ¿okay? Si acá ustedes cambian, digamos, si acá, digamos, el nombre no está apropiado, digamos, no se va a poder, digamos, hacer el deploy, digamos, no se puede hacer la implementación de los algoritmos. Entonces tienen que asegurarse que acá donde dice server está el nombre de sus máquinas. En este caso, el localhost funciona porque es mi propia máquina, y mi instancia del SQL Server no tiene, digamos, ningún alias, ¿ok? Pero, digamos, para hacerlo apropiadamente, voy a seleccionar este nombre, ¿ok? Y voy a ponerlo acá, ¿ok? Y acá donde dice database o base de datos, acá donde les decía que si ustedes no especifican ninguna base de datos, él va a asumir como el nombre del proyecto como la base de datos donde ustedes van a crear todas las estructuras de minería de datos y todos los modelos. Entonces también esta parte es importante, ¿ok? Entonces acá voy a utilizar una base de datos que yo ya tenía, que se llama esta propiedad. Voy a utilizar esta para que no me construya otra. Voy a utilizar esa propiedad, ¿ok? Listo, ok. Entonces recuerden que esta es la parte de propiedades del proyecto. Ok. Ahora sí, voy a regresar a la presentación. Entonces esa es la primera parte de crear toda la estructura de minería de datos. Ahí en la presentación están todos los pasos que vimos. Y lo que sigue es, pues, ya crear los modelos, ¿verdad? Para posteriormente explorarlos y hacer predicciones. Entonces vamos a empezar con un árbol de decisión.
creo que la mayoría ya están familiarizados con un árbol de decisión. Es un método de clasificación y también este algoritmo es un método de aprendizaje supervisado. La implementación como tal del algoritmo Microsoft sirve tanto para clasificación como regresión. Bueno, regresión es clasificación, pero digamos sirve para distintos tipos de variables. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Okay, vamos a crear un modelo de minería de datos, en este caso un árbol de decisión, un decision tree, sobre la estructura que ya creamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Realmente es sencillo. Sobre la estructura que uno previamente ha creado, hay que escoger el modelo a implementar, hay que definir los atributos, si son input o output, o elementos a predecir. Y ahora aquí sí uno puede jugar un poquito más con los parámetros del modelo, y simplemente es procesarlo y ver los resultados y generar predicciones si fuera el caso. Entonces, como es muy sencillo, igual como era en DMX, ¿verdad? Era muy sencillo, es de la misma manera acá. ¿Okay? Entonces, este va a ser el primer modelo que vamos a implementar utilizando un algoritmo de un árbol de decisión. ¿Ok? Entonces, este va a ser el que vamos a crear. Acá en la presentación están todos, pero voy a ir de nuevo a la herramienta. Ok, entonces, bueno, ya aquí estamos sobre la estructura de minería de datos. Estas opciones que están acá las vamos a ir explorando conforme creamos los modelos. Entonces, el primer paso que hay que hacer es crear un modelo de minería de datos. Entonces, acá donde está la estructura de minería de datos, simplemente pueden darle clic derecho sobre la estructura y le dan nuevo modelo. ¿Ok? O acá en este botoncillo que dice nuevo modelo de minería de datos. Ok, entonces, bueno, cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces voy a crear un nuevo modelo. Entonces, igual que en DMX, cuando uno crea un modelo, ahora sí uno lo está, digamos, asociando directamente con un algoritmo específico. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar un árbol de decisión. Esta ventana que está acá lista todos los algoritmos de minería de datos que están implementados en las versiones de SQL Server que ustedes tengan, ¿verdad? En este caso, la 2012 tiene todas estas, que por ejemplo la 2005 tenía mucho menos. En este caso vamos a utilizar un árbol de decisión. Esos son los algoritmos por default que tiene el SQL Server. Uno puede crear sus propios algoritmos, esto conlleva un poquito más de programación, evidentemente, pero uno podría inclusive extender esos algoritmos. ¿Ok? Vamos a utilizar un árbol de decisión. Y aquí hay que poner un nombre. Entonces voy a ponerle iris árbol. ¿Ok? Entonces, bueno, pareciera que no hizo nada, pero sí hizo algo. ¿Ok? Ya creó el modelo. Ahora, ¿cómo ven los modelos? Para ver los modelos, tienen que irse a esta cejilla o esta tab que dice Mining Models. Entonces, clic ahí. Y como ven, ya que hay una nueva columna, aquí está la estructura. ¿Okay? Esta primera columna es la estructura. Y esta segunda ya es el primer modelo que está asociado a esa estructura. ¿Ok? Entonces, como ven, es un árbol de decisión, ¿verdad? Tal como lo definimos. Y automáticamente, digamos, asocia todos los atributos, ¿verdad? Disponibles en la estructura, los asocia al modelo. Pero uno podría ignorarle algunos atributos, ¿verdad? Ponerlos como input o ponerlos como output o únicamente output. Este que dice input, evidentemente, es para ser utilizado por el modelo. Este que dice predict va a ser un atributo que el modelo va a utilizar tanto para aprender como para predecir. Y este que dice predict only es únicamente un atributo que va a utilizar para predecir. ¿Okay? O sea, no lo va a tomar en cuenta para hacer el modelo como tal. ¿Okay? En este caso, este árbol de decisión, lo que voy a hacer es tratar de predecir, digámoslo así, los tipos de las flores en función de sus atributos de los pétalos, entre otros. ¿Okay? Entonces, este atributo tipo, básicamente es el que me interesa predecir. ¿Okay? Entonces voy a decirle que voy a hacer predecir. ¿Okay? Pero también va a ser, como esto es aprendizaje supervisado, ¿verdad? Voy a especificar que este atributo va a ser tanto para predecir como para input, para aprender. Entonces tienen que ponerle acá donde dice predict. ¿Okay? Y todos los demás los voy a utilizar para construir el modelo,
y este simplemente dice que es la llave del modelo. ¿Okay? Entonces, este es el siguiente paso, ¿verdad? Definir cuáles son los atributos que voy a utilizar. Si ustedes quisieran descartar algunos, simplemente hacen acá y le ponen ignorar. ¿Okay? En este caso no, voy a especificar todos. Y el siguiente paso es la definición de parámetros. ¿Okay? ¿Cómo especificar la parte de los parámetros? Pues una forma es seleccionando el modelo y especificando acá los parámetros en las propiedades, o simplemente clic derecho y especificar cambiar parámetros del algoritmo. ¿Okay? Cuando hacen clic ahí va a aparecer esta ventanita. ¿Okay? Estos son todos los parámetros disponibles externamente para ser modificados, digamos, o para ser personalizados por el usuario. ¿Okay? Voy a ir a la presentación para explicarles, o para al menos mencionarles uno a uno de qué significa cada uno de esos parámetros. ¿Okay? Entonces aquí están los parámetros. ¿Okay? Entonces voy a mencionar acá, creo que están los más importantes, creo que están todos, de hecho. Este primero que está ahí, que dice Complexity Penalty, básicamente lo que hace es controlar qué tanto, digamos, qué es el árbol. Pero recuerden que el árbol lo que hacían eran haciendo ramas, ¿verdad? Para ir encontrando, digamos, las variables que caracterizan más y que dividen más a mi población. De tal manera que uno puede crear árboles muy cortos o muy largos. Este parámetro controla eso. ¿Okay? Si uno pone 0, básicamente va a crear árboles los más largos posibles, 1 lo menos posibles. Otro parámetro es para especificar cuánto es el número mínimo de casos que uno quiere que queden en las nodas para aceptar que sean nodos hoja. Entonces este que dice minimum support es para especificar cuántos son la mínima cantidad de casos, o sea, elementos o individuos, ¿verdad?, que yo quiero aceptar en los nodos hoja, o sea, en los últimos nodos del árbol. Este otro parámetro, que es el tipo de score, esta parte es importante, y lo que define es el tipo de método que voy a utilizar, ¿verdad?, para la selección, en este caso, digamos, de los elementos o las variables o los atributos, en este caso, digamos que me discriminan mejor a los datos, en mis casos. Hay 3 disponibles, básicamente uno en función de entropía y 2 enfoques bayesianos. Ahora bien, la parte de entropía básicamente va a funcionar con atributos continuos, con inputs continuos, y para elementos discretos puedo utilizar los enfoques bayesianos. Y bueno, de hecho otro score de entropía que tiene implementado el algoritmo, pero cuando son continuos únicamente utiliza entropía. Y si ustedes especifican otro método, un método bayesiano en los parámetros, y hay un elemento continuo, un input continuo en el algoritmo, ¿verdad?, en la especificación del modelo de minería, siempre va a utilizar entropía. Eso es importante. ¿Okay? Otro método es para ver cómo dividir, cuál es digamos, las características de la división de cada nodo. Uno puede crear árboles binarios, ¿verdad?, o uno puede crear árboles en función de los atributos de cada uno de los inputs, ¿verdad? Entonces, si es una variable discreta que tiene, qué sé yo, 4 valores, el árbol puede dividir un nodo en esos 4 valores si está utilizando esa variable, digamos, como discriminante. O uno puede especificar, digamos, que el algoritmo automáticamente determina la mejor opción. Los últimos 3 parámetros, sí, los últimos 3 parámetros son importantes. Este que dice Maximum Input Attributes, esa parte es aún más importante cuando son elementos, atributos o inputs continuos, ¿verdad? Entonces, para saber, digamos, en cuánto es el máximo, los máximos rangos, digamos, que puede, digamos, dividir el algoritmo esa variable y tomarlos como inputs, igual para los outputs. ¿Okay? Esto básicamente es más relevante cuando son elementos continuos. Y la última opción, como les mencioné, el árbol, esta implementación del árbol en el algoritmo Microsoft, tanto es para clasificación, digamos, el clásico de árbol de decisión, como para hacer regresión. De tal manera que uno puede especificar, uno puede forzar a que el método utilice una variable específica en la regresión, en alguno de los nodos. Entonces uno puede especificar eso. Ahora bien, esto es una sugerencia, digamos, el algoritmo va a tratar de utilizarlo, pero puede ser que no lo utilice. ¿Okay? La única forma de verlo es explorando el resultado final del árbol para ver si lo utilizó o no. Esos son los parámetros que están disponibles.
para este método. ¿Okay? La parte del score, obviamente, pues es una característica muy importante, digamos, del algoritmo como tal, así como la segmentación de cada nodo, e inclusive la cantidad de ojos, perdón, de nodos, de casos en los nodos hoja. ¿Okay? Eso va a impactar un poco en la calidad del árbol como tal. ¿Okay? Entonces acá están todos, ¿no? Acá están todos los parámetros que mencioné. Cuando uno navega sobre los parámetros, aparece acá un poco esa descripción que está ahí en la presentación, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer uno con ellos? Bueno, uno puede cambiar aquí el valor, qué sé yo, por ejemplo, en el tipo de split de los métodos, uno puede especificar que sea binario por fuerza. Entonces acá donde dice valor, ustedes hacen clic ahí y especifican 1. Ahora, ¿por qué 1? Bueno, porque acá en esta parte de descripción dice que 1 es binario, 2 es completo, que básicamente lo que hace es dividirlo según la cantidad de estados, ¿verdad?, de un atributo, y 3 es que el mismo algoritmo utilice el criterio apropiado para hacer la segmentación o digamos así, la división, digamos, del nodo. ¿Ok? Entonces voy a utilizar únicamente ese parámetro, voy a poner lo que sea binario, los demás los voy a dejar igual, nada más para simplificarlo. Voy a darle OK. ¿Okay? Entonces, como ven, ya está la parte de parámetros. ¿Okay? Entonces, básicamente ya está todo. Ya definimos los atributos input, output, definimos los parámetros y lo que queda simplemente es ejecutar el modelo. Ahora, ¿cómo ejecutan el modelo? Bueno, primero voy a guardar esto. Ya le voy a guardar. Y acá donde dice procesar, entonces este menucillo acá, o pueden darle acá donde dice procesar, estructura de minería, y todos los modelos, pueden darle clic ahí, o solo el modelo. En este caso voy a procesar todo porque la estructura, digamos, la acaba de crear. Entonces tiene que ir a la base de datos y extraer la información de la tabla de iris y poblarlo. Entonces voy a decirle que procese todo. Ok, entonces hay que darle que sí. Bueno, acá ya datos ya existía, voy a sobreescribirla. Ok, acá simplemente le dan ejecutar. Aquí se va a estar ejecutando se va a crear la estructura y se va a procesar el modelo. Ya que terminó. Obviamente son muy pocos datos, ¿verdad? Entonces acá termina. Si pasara algún error, acá uno puede ir viendo, vamos, en qué paso fue que falló, y aquí aparecen algunos detalles del error, en el caso que hubiese error. Voy a cerrar, entonces ya lo procesé. Ok, y lo que sigue es explorarlo. Ahora, ¿cómo se explora? Ok, para ver, digamos, los resultados iniciales del modelo, hay dos opciones. Voy a mostrarles esta parte que es el visualizador del modelo como tal. Es un poquito más descriptivo de cómo se creó el modelo. ¿Okay? Y este ya es el árbol de decisión. ¿Okay? En función de los parámetros que especifiqué, el tipo de split del método y demás, ¿verdad? Y obviamente, pues, de los casos de test y de aprendizaje que utilizó, perdón, de aprendizaje que seleccionó la herramienta, ¿no? Entonces, para ver el modelo como tal, de un árbol de decisión, digamos, esta es la primera vista. ¿Okay? Entonces, el árbol, en este caso, tiene tres nodos hoja, ¿verdad? Acá está toda la población. Acá, por ejemplo, en este nodo raíz, ¿verdad?, van a aparecer todos los individuos. En este caso hay 105 casos. ¿Okay? Y acá está la distribución de casos, ¿verdad? Básicamente es muy equitativo, ¿no? La cantidad de tipos de flores, ¿verdad? Casi que está un tercio cada uno casos. Entonces, actualmente acá están todos los elementos. Los siguientes nodos, por ejemplo, en función de esta variable que dice el largo del pétalo, digamos, separó muy bien a este tipo que son las cetosas, ¿verdad? Las separó muy bien, de hecho separó todas las cetosas prácticamente, ¿sí? ¿Ok? Y este otro nodo contiene dos hojas que básicamente son los otros dos tipos, ¿verdad? Los que son versicolores y versímicas. Entonces ustedes acá, ¿qué uno interpreta acá? Bueno, aquí obviamente pueden ver visualmente cómo está el árbol, y lo que es más importante, ¿verdad?, cuando uno crea un árbol son las reglas, ¿verdad?, que definen a cada nodo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden reconstruir todo el path, digamos, todo el camino de reglas, y lo pueden ver acá. Acá donde estoy seleccionando, acá ustedes ven todo el conjunto, digamos, de reglas, por decirlo así, de condiciones sobre cada nodo,
para hacer la clasificación de cada uno de los elementos. ¿Okay? Acá hay algunas opciones, digamos, de visualización, si quieren seleccionar algún tipo, algún estado específico de un atributo y demás, ¿verdad? Simplemente es para señalarlo. En esta parte donde dice Dependency Network, en este caso hay muy poquitas variables, ¿verdad?, que impactan sobre el tipo. Simplemente este es un diagrama de dependencia, entonces para ver qué atributos impactan sobre mi atributo output. ¿Okay? En el caso que haya más atributos, pues este diagrama puede ser útil. ¿Okay? Ustedes podrían explorar un poco acá, en este caso, el árbol de decisión de una forma más tabular, ¿verdad? Entonces acá hay ciertas, digamos, características de cada uno de los nodos, y hay más detalles de las probabilidades y demás de cada nodo. No voy a detallar mucho en eso, pero también pueden verlo de esta forma. Entonces básicamente es un poco más visual de la definición del árbol y de las reglas. ¿Okay? Otra opción de ver el gráfico, perdón, el modelo, ya es viendo qué tan bueno fue esa predicción, ¿verdad? Entonces acá donde dice Mining Accuracy Chart, esta parte es útil, ¿verdad? Esta es para ver qué tan bien es ese modelo, ¿verdad? Y qué tan bien con respecto a qué. Bueno, ustedes pueden digamos, compararlo usando, digamos, tres tipos de datos o de conjuntos de datos. Uno, la cantidad de casos para test que ustedes reservaron, que es esta primera opción que está seleccionada acá, aquí en esta parte de abajo, ¿ok? O pueden, obviamente, seleccionar, que esta sería, digamos, como la más útil cuando hay nuevos datos, un nuevo conjunto de datos, ¿ok? Un nuevo conjunto de datos. Digamos, ustedes tienen nuevos datos de flores y quisieran ver qué tan bueno es el método, como fuera para predecirlos. Pero esa parte de predicción ahorita la vamos a ver con esta otra opción, pero vamos a verlo simplemente es ver el modelo qué tan bueno fue con respecto a los casos que yo me reservé para hacer test, ¿ok? Que en este caso son estos dos son iguales, porque son los mismos, ¿ok? La cantidad de casos que yo me reservé en el modelo, la estructura de de datos va a ser la misma, ¿ok? Entonces voy a especificar eso, ¿ok? Los datos que yo me reservé para test, y quiero ver qué tan bueno fue el árbol prediciendo uno de los tipos. Eso sí, hay que especificar únicamente uno para un gráfico que vamos a ver. Okay, entonces voy a especificar a las setosas. Okay. Entonces voy a ver qué tan bueno fue el árbol, ¿verdad? Este árbol, este modelo, prediciendo las flores de este tipo sobre los casos que yo me reservé. Okay. Entonces, una vez que hayan especificado esto, en esta opción que dice Input Selection, pueden ir a esta opción que dice Leave Chart. ¿Okay? Y entonces, este gráfico es un gráfico como el que hemos visto en uno de las tareas de análisis sobre tablas que hemos visto, ¿no? Para ver qué tan bueno era la predicción. Y acá simplemente, ¿cómo interpreta uno esto? Bueno, primero acá está, en el eje X, están todos los individuos, ¿verdad? Están todos los individuos de la muestra, ¿okay? Y en el eje Y está básicamente el porcentaje de individuos que son cetosas, ¿verdad? Y obviamente lo que dice es cuántos individuos están bien clasificados. Ok, esta línea azul, o espero que sea azul en sus máquinas. Aquí me hacen una pregunta, es parecido, pero no es igual a un drop. Pero digamos la interpretación la pueden hacer equivalente. ¿Por qué? Porque la idea es que esta, por ejemplo, línea verde, que es el árbol, esté más cercano en este caso a la roja, ¿verdad? Que sería el modelo ideal, que clasificó todos los elementos correctamente. ¿Okay? Y esta línea que está en azul o celeste sería, digamos, un método aleatorio, digamos, de sí o no. Ahora, aquí esto puede ser un poquito confuso, porque acá tengo tres tipos para este problema. O sea, habían tres tipos para las flores, las setosas y virgínicas y... ¿cuál era la otra? Y versicolor. Entonces, realmente, digamos, la interpretación de este es viéndolo, digamos, como una clasificación binaria de setosas o todas las demás. Entonces, en este caso, si ustedes regresan al árbol como tal, estas eran las setosas, ven que las clasificó muy bien, de hecho clasificó todas bien, ¿verdad? Entonces, por eso es que está acá básicamente lo está como una clasificación perfecta, porque clasificó muy bien a las setosas, ¿ok?
Eso que está acá, ¿cómo interpreta uno esto? Bueno, cuando uno se mueve sobre esta línea, ¿okay? Uno está cambiando básicamente es la población que está, digamos, que está clasificando bien, en este caso las cetosas. Entonces, como ven, por ejemplo, acá dice 95%, si muevo acá, obviamente estoy encontrando menos 84, y si muevo acá, pues estoy encontrando todas las 100. ¿Ok? Ahora, esto que dice predicción, ¿qué es esto? Ok, eso que dice predicción es que cada uno de los, en este caso, nuevos casos de esta muestra test, cuando uno lo está ejecutando contra el modelo, se asigna una probabilidad de que esté bien clasificado, ¿verdad? En este caso, sobre este tipo cetosa. Entonces, esa probabilidad, este número que está acá, lo que me dice cuál es el número mínimo, la probabilidad mínima que debe tener un caso, ¿verdad? Para que dado esta cantidad de población, el método clasifique correctamente a los individuos. Entonces, por ejemplo, con esta probabilidad, ¿verdad? Realmente es muy baja. Si el algoritmo dice que tiene un 3,79% o más, ¿verdad? De probabilidad de que el caso pertenezca a las cetosas, efectivamente uno se puede asegurar, ¿verdad? Que ya ha cubierto el 95% de toda la población. Entonces, como ven, es muy bueno, ¿no? Si ustedes mueven para acá, ¿verdad? Si se mueven para acá, ven que la probabilidad tiene que ser más alta, ¿verdad? La probabilidad tiene que ser más alta, ¿okay? Y únicamente están cubriendo el 60%. Ok, este es uno de los gráficos que pueden ver para ver qué tan bueno es el modelo. Cuando veamos uno, de hecho en la tarea van a ver un problema que es binario, va a ser más bonita, digamos, la interpretación. Otra de las formas de ver qué tan bueno es el modelo, en este caso es con una matriz de confusión o una matriz de clasificación, que es muy sencillo, pero es muy claro, digamos, el resultado. Básicamente es, digamos, como una tabla cruzada que me dice cuáles eran los tipos reales, ¿verdad? Esto dice actual, es los datos reales, ¿verdad? Por columnas, y las filas me dice la predicción. Entonces, por ejemplo, acá las cetosas. Habían 17, bueno, de hecho habían 19, ¿verdad? Pero todas las cetosas, las que dijo que eran cetosas, realmente eran cetosas. ¿Ven? Entonces, todas la predicción fue cetosa, eran cetosas. Las que él asignó como versicolor, la mayoría eran versicolor, 11, pero dos eran realmente cetosas. ¿Okay? Y las virgínicas, igual, la mayoría eran realmente virgínicas, pero dos fueron versicolor. ¿Okay? Entonces, realmente aquí las que confundí un poquillo más fueron las versicolor y las cetosas únicamente dos. De hecho, estas virgínicas las clasificó bastante bien, ¿no? Entonces, es una matriz de confusión que también, una matriz de clasificación que pueden ver, que pueden analizar para ver qué tan bueno es el modelo. ¿Okay? En esta parte es importante ver todos los atributos, ¿verdad? Ver todos los atributos, más aún en que sea un problema que esté muy desbalanceado y que sea binario, ¿verdad? Donde hayan muchos sí y pocos no, etcétera, o viceversa, ¿verdad? Entonces puede ser que la clasificación en uno de los tipos sea muy buena, pero en otro no. Entonces tal vez la evaluación, digamos, si usted lo ven como un todo, puede ser que digan que la predicción fue muy buena, pero cuando van a ver uno a uno, verán que no es tan buena. Entonces es importante, digamos, ver ver la evaluación para cada uno de los estados de ese atributo. ¿Ok? No sé si alguien tiene una pregunta por ahí. Eso básicamente fue crear el modelo, ¿verdad? Y ver que también es el resultado de ese modelo, en este caso con los datos de test. ¿Ok? Con datos de test. Ok, la última parte que quería mencionarles de este modelo inicial es para hacer predicción, que pues es muy útil, evidentemente. Si ya no tiene creado el modelo, si uno ya tiene creado el modelo, pues obviamente puede empezar a ver qué tan bueno es el modelo con nuevos datos. En este caso, voy a hacer un poquillo trampa y voy a pasarle, realmente no tengo nuevos datos para flores, entonces voy a pasarle de nuevo toda la tabla, en este caso todo entero, no únicamente los datos que seleccionó de test automáticamente la herramienta, sino toda la tabla. Simplemente lo que quiero es simplificar
y mostrarles cómo hacerlo desde la herramienta, ¿verdad? Cómo hacer predicciones desde la herramienta, eso es lo que me interesa. Entonces tienen que irse a esta última cejilla de acá, dice Mining Model Prediction. ¿Y acá qué tienen que hacer? Bueno, acá es realmente simple. Esto que está acá en el área de trabajo tiene como dos secciones. Uno es la parte del modelo, que ya está creado, y otro es los datos sobre los cuales voy a generar la predicción. O sea, los nuevos datos. Entonces voy a hacer clic acá donde dice Select Case Table. ¿Okay? Y en este caso, lo que tengo disponible es todas las tablas, en este caso, puesto que son tablas, que están disponibles en este Data Source View. Ven que acá yo puedo especificar, si tuviese más Data Source Views, yo puedo especificar otros Data Source Views. ¿Okay? Y yo puedo especificar acá otras tablas o vistas, en el caso que las tuviese. ¿Okay? En este caso voy a seleccionar de nuevo toda la tabla de Iris. ¿Okay? Voy a hacer clic OK. Y automáticamente, en este caso muy simple, en este caso los atributos se llaman igual, porque obviamente estoy utilizando la misma tabla. Si no se llamara igual, ustedes tienen que crear la relación, simplemente lo arrastran, ven, arrastran un input de acá sobre otro input de acá. Perdón, un atributo de acá sobre otro atributo de acá. Simplemente para crear la relación. En este caso, como se llama igual, la herramienta automáticamente la detecta. ¿Ok? Entonces, ya tengo acá mis nuevos datos, tengo acá el modelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero predecir? Bueno, de los nuevos datos, que serían estos, ¿verdad? Ese input table, voy a extraer el ID de la flor, que me interesa. Entonces, simplemente lo arrastro. ¿Ok? O lo pueden poner de acá, pero lo arrastran, es más fácil, creo yo. Entonces, acá está, la fuente es la nueva tabla. Este es el campo, el ID. Y voy a extraer varias cosas. Voy a extraer el tipo de esos nuevos datos, ¿ok? Pero también voy a extraer el tipo del modelo, ¿ok? O sea, el tipo que fue la predicción. Entonces voy a ponerle acá donde dice alias, voy a ponerle aquí predicción. Predicción. Y listo. Entonces simplemente quiero ver, para cada una de las nuevas flores, cuál es su tipo real y cuál es lo que el método predijo. ¿Okay? Entonces acá simplemente voy a darle ver, bueno, que está diseño, pueden hacer el clic derecho, dice query o result, dice result, y aquí aparece como una tabla, digamos, de SQL. Van a ver todos los resultados. ¿Okay? Entonces esto lo pueden exportar y demás, lo pueden copiar. Y acá están los resultados. Entonces acá para cada una de las flores, cuál fue su tipo real y cuál fue la predicción. ¿Okay? Entonces evidentemente pues uno interesa que sean iguales, ¿no? Entonces por ejemplo acá este lo clasificó mal, este era acetosa, le puso versicolor, este era acetosa, le puso versicolor, ¿okay? Este era versicolor, le puso virgínica, igual que este caso, eso sucesivamente. ¿Okay? Entonces esta es la forma de predecir desde la herramienta nuevos datos, ¿verdad? La forma de utilizar el modelo con nuevos datos. ¿Okay? Como ven, realmente es sencillo. Pueden ir acá a la parte de diseño. Si quisieran ver el código de MX, ¿verdad? Entonces simplemente le dan clic derecho donde dice query. Aquí está la sintaxis de MX, ¿verdad? Que esta parte no la vimos la vez anterior, ¿verdad? No hicimos predicción. Entonces acá ustedes pueden ver cuál es la sintaxis. Realmente es muy simple, ¿verdad? Acá está el modelo del árbol, ¿verdad? Y acá están los nuevos datos. Recuerden aquel Open Query famoso que vimos, ¿verdad? Y lo que quiero hacer es un prediction, ¿ok? Y acá establezco, digamos, las relaciones de los atributos, ¿ok? Es muy sencillo. Entonces, pues acá tienen el código, digamos, si uno ya quisiéramos automatizar alguna solución, ¿verdad? Este ambiente, ¿verdad? Es un ambiente de desarrollo, ¿verdad? Como tal, si ustedes ya quieren hacer predicciones, digamos, en un ambiente pues automatizado, pues ya posiblemente uno tenga todos los procesos, ¿verdad? Ya acá desde la base de datos, digamos, ya con código y demás, de tal manera que uno pueda automatizar esos procesos. ¿Okay? Pero digamos, desde la herramienta, para ver, digamos, para ejemplificar y ver qué tan bueno es el modelo, esta sería la forma de hacer los modelos de predicción. Y igual ustedes pueden, digamos, extraer la sintaxis, el código, el script de MX para hacer predicciones. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí.
Como ven, son los mismos pasos que utilizamos en DMX, ¿verdad? Acá ya no tienen que preocuparse, obviamente, de la sintaxis. Tiene la ventaja, pues obviamente, que es más visual, o es totalmente visual. Y que en la parte de los parámetros, ¿verdad? En la parte de los parámetros ya uno puede puede personalizarlos un poquito más, ¿verdad? Evidentemente, la parte complicada de todo proceso de minería de datos, digamos, es primero, pues tener datos buenos, ¿verdad? Tener datos buenos, pues de ellos va a depender los modelos, y después jugar un poquito con los parámetros, ¿verdad? Para ver qué tan buenos son las predicciones, y estarlos recalibrando, ¿verdad? Dependiendo del problema, cada cierto tiempo. Entonces, simplemente, pues acá lo que queríamos mostrarles es cómo utilizar la herramienta, ¿verdad? Para hacer uso y explotar la funcionalidad que tiene en este caso el SQL Server y la plataforma de minería de datos con sus algoritmos, al menos algoritmos que ya tienen implementados. ¿Ok? Entonces, eso fue la parte con el árbol de decisión. Vamos a continuar un poco con la presentación. Aquí están todos los pasos. ¿Okay? Aquí están todos los pasos. Acá está el gráfico de Profit. Ahí está un poquito también la explicación de lo que ya mencioné. Es similar a una curva ROC, pero no es exactamente una curva ROC. Ok, acá está un poquito más detallada la parte de la predicción. Ok, aquí un gráfico que no les mostré, voy a mostrarles ese gráfico. Ok, no me gusta mucho con el ejemplo que tengo, pero porque son 3 tipos, pero no importa. Ok, voy a ir aquí a la parte del gráfico. Este es bueno, voy a escoger otra variable que no clasificó tan bien, digamos la virgínica, otro tipo, ¿verdad? Otro estado. Okay. Ven, entonces como esta, digamos, ya aquí sí no es tan, es muy buena evidentemente, ¿verdad? Pero no es tan buena como la otra, ¿verdad? En esta parte del Leaf Chart hay 2 opciones, está el Leaf Chart como tal y está el Profit Chart, que el Profit Chart es un poco como el que hemos visto, ese sí es igual al que vimos la vez anterior, ¿verdad? Que simplemente es como para simular, digamos, simular un poco qué tan bueno sería el modelo en función de sus datos si yo tuviera costos asociados a cada uno de los individuos y beneficios o ingresos o revenue por individuo, ¿ok? Entonces acá yo tengo simplemente una cantidad de casos, esto simplemente es para hacer un ejercicio, digamos, ¿verdad? Digamos, si yo tuviera 50,000 nuevos casos, ¿verdad? Este costo fijo realmente no tiene ningún impacto, es un costo fijo inicial, pero eso no tiene ningún impacto en nada, puedo bajarlo en 500 o lo que sea. Y acá está, digamos, el costo de cada individuo y el ingreso por cada individuo. Entonces, acá serían como los falsos positivos que habíamos visto y los verdaderos positivos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto gano yo por clasificar correctamente a un individuo? Sería esta parte, ¿no? ¿Y qué tanto pierdo yo clasificando mal a un individuo? Okay. Entonces, eso simplemente pueden, si ustedes tuvieran esos datos, digamos, ¿verdad? Que ha sido para una campaña publicitaria, etcétera. ¿Cuánto es el costo de enviarle una carta a alguien que no me va a comprar? O por viceversa, ¿cuál sería el beneficio de que esa carta que le envíe a alguien pues produzca que ese cliente me lo compre, un artículo, etcétera? Entonces, digamos, voy a dejar eso ahí, esos parámetros, para mostrarles el gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es útil? Bueno, esto es útil porque me dice cuántos de toda la población, digamos, tratando de ubicar cierto número, digamos, de mi población inicial, en este caso, de las, ¿cuáles eran? Creo que eran las versicolor. Dado esos costos, ¿verdad? Y esos beneficios, ¿cuánto es lo que yo debería de esa población? ¿Cuánto es el máximo, digamos, que yo debería, máximo y mínimo? ¿Cuál es el óptimo que yo deberíamos tomar en cuenta para mi análisis o para mi problema en general, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me dice, ¿okay? Es que seleccionando, digamos acá, esto es como el 33% en este caso de la población, me aseguro, digamos, el profit o el beneficio máximo, dado esos costos y esos beneficios. ¿Okay? En este caso, el profit es de unos 166,000, en este caso dólares o unidades o lo que sea, ¿no? Y acá esta parte es importante, lo que me dice es la probabilidad. ¿Okay? Entonces, los atributos, ¿verdad? Cada uno de los casos, ¿verdad? Cada uno de los casos de cada uno de los individuos tiene que tener una probabilidad de 10,98 o más, ¿verdad? Para ser tomado en cuenta como en este caso creo que era versicolor. ¿Okay? Entonces, si yo, digamos, únicamente tomo como ciertos a esos individuos, los que tienen esa probabilidad, me estoy, digamos,
asegurando, digamos, un profit máximo en función de mis costos y beneficios que yo especifiqué. Esto puede ser útil, ¿verdad? Esto puede ser útil, pero simplemente esos numerillos que yo puse ahí simplemente pues son para hacer el ejemplo. Y pues habría que tener datos reales para que tenga un poquito más de sentido esto. ¿Ok? Voy a regresar aquí un poco la presentación. Entonces igual ahí está un poco lo del profit chart. Y para generar las predicciones. Entonces ahí está todo lo que vimos. Ahí está. Ok, ya para terminar, vamos a agregar un nuevo modelo para que vean cómo agregar un modelo adicional a la estructura. Ok, en este caso, vamos a agregar un modelo de clustering. El modelo de clustering es aprendizaje no supervisado. Realmente no es para hacer clasificación, es para hacer segmentación, pero vamos a usar un poquito y vamos a tratar de generar predicciones, digámoslo así, con clustering. Es que realmente esa no es la idea del método y no se pueden hacer predicciones, simplemente uno genera grupos. Pero vamos a hacer el ejemplo para que vean cómo se utiliza el algoritmo de clustering ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver los métodos, ¿verdad? Que están disponibles en el algoritmo de clustering o el método de clustering. Uno de ellos va a ser K-means, ¿verdad? Que creo que la mayoría ya está familiarizado, ¿verdad? Con el método de K-means, donde uno ubica centros en los datos y calcula distancias sobre esos centros y trata, pues, de maximizar, por ejemplo, las distancias entre los grupos. Por ejemplo, pero no voy a andar mucho en el detalle del K-means. Lo que quiero es ejemplificarlo, cómo hacerlo en la herramienta. ¿Ok? Entonces, voy a regresar a la parte donde estaba la estructura de minería de datos, que era acá. ¿Okay? Y acá puedo crear el nuevo modelo, o puedo crearlo también desde acá, donde dice modelos. ¿Verdad? Pueden hacerlo acá donde dice nuevo modelo, o nuevo modelo, como quieran. Es la misma cosa, ¿no? Entonces, lo que quiero ejemplificarles es cómo crear un modelo adicional a esa estructura de minería de datos, querían otro algoritmo, en este caso el clustering, bueno, otro modelo, el clustering y un poco los parámetros que tiene ese modelo de minería de datos. Entonces voy a ejecutar la opción acá de nuevo modelo y en este caso voy a especificar clustering. ¿Okay? Voy a especificar clustering. Voy a ponerle acá iris, voy a ponerle grupos. Okay. Y especificar que sea clustering acá. Entonces, como ven, ya automáticamente me aparece el nuevo modelo. ¿Ok? Y lo primero que está aquí al inicio, ¿verdad? Es el algoritmo como tal, el de clustering. ¿Okay? Ven que todos esos algoritmos están acá, ¿verdad? Es importante, son algoritmos de Microsoft, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen ciertas, digamos, particularidades y las implementaciones pues, pueden ser particulares, pero eso hay que tenerlo presente. Ok, el siguiente paso, adicionalmente a añadir el modelo, era definir los atributos, ¿no? Que eran input o outputs. En este caso, recuerden que este clustering es aprendizaje no supervisado y realmente no puedo hacer predicción, ¿verdad? Sobre clustering, lo que puedo hacer son grupos. Entonces, para crear grupos, en este caso voy a excluir el tipo, ¿verdad? Si no estarían haciendo un poquito de trampa, ¿verdad? El tipo de la flor. Y voy a decirle que este atributo simplemente es predict only. ¿Ok? Entonces realmente no voy a utilizarlo para crear el modelo realmente. ¿Okay? Simplemente lo voy a utilizar después para, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, predecirlo. Porque realmente no lo puedo predecir. Simplemente lo que va a hacer es, pues, ver la mayor cantidad, una vez definidos los grupos, pues ver la mayor cantidad de tipos en ese grupo y en función de eso, pues define como tal la característica del grupo como tal. Uno puede identificar que esas son las acetosas o las virgínicas o las versicolores, pero realmente no está prediciéndolas como tal el tipo. Está únicamente creando los grupos. Bueno, en todo caso, voy a continuar entonces definiendo los input. En este caso van a ser todos los atributos. Y lo que sigue, si acá yo lo puedo ignorar, ¿verdad? Ya que si lo ignoro, el problema es que después, digamos, no puedo. La pregunta que me hacen acá, si yo lo pongo a ignorar, es que después no puedo ver, no puedo caracterizar cada grupo, ¿verdad? Porque quiero ver al final cuántos casos de los versicolores están en cada uno de los grupos, ¿verdad? Entonces, si lo pongo a ignorar, es como si lo excluyeran
y entonces no van a poder, digamos, caracterizar a los grupos. Entonces el problema de ignorar. Simplemente para el ejemplo que quiero hacer, pero sería lo mismo, digamos, ya en la vida, digamos, real, sería obviamente ignorarlo, eh, eh, porque no se puede predecir. Ahora, para este caso, lo que tengo que agregar para poder, una vez que definir los grupos, ver cuántas versicolores cayeron en ese grupo, por ejemplo. Entonces, por eso es que lo estoy agregando. ¿Okay? Por eso es que lo estoy agregando. Si yo pusiera digamos, si yo tuviera esos datos y utilizo el método, perdón, este atributo, lo utilizo como entrada, pues posiblemente ese atributo sea uno de los que tiene mayor peso para definir los grupos. Entonces, al fin de cuentas, no me sirve, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este caso lo pongo predicted only. Con gusto, Eric. Ok, entonces voy a continuar. Voy a darle acá a la parte de los parámetros, que es importante. Y este tiene también bastantes parámetros. Voy a ir a la presentación para ir uno a uno. Okay. Bueno, aquí están todos los mismos pasos. Y aquí están los parámetros. El algoritmo o el método de Microsoft de clustering tiene varios métodos sobre los cuales se apoya. Básicamente un método es este que se llama expectation maximization, que básicamente utiliza probabilidades en vez de una distancia, digamos, para asignar cada uno de los casos a cada clúster. Y también utiliza k-means. Que ya es un poco más clásico. Esta ventaja, este primero que dice expectation maximization, la ventaja, digámoslo así, o la diferencia, es que dado que asigna probabilidades, un elemento podría estar, o podría asignar ciertas probabilidades de que un elemento esté en uno u otro de grupos. Entonces no son disjuntos los grupos. Okay, esto es una diferencia de los métodos. También la implementación como tal del método es un poquito más eficiente, de hecho es más rápido que k-means, digamos, ya en términos de rendimiento, pero la mayor diferencia en cuanto a la calidad, digamos, o la interpretación de la clasificación, perdón, de la segmentación, es que un individuo un caso puede estar en uno o más grupos. ¿Ok? Eso es que dice escalable y no escalable, es que la implementación del algoritmo de Microsoft parte de, o también tiene la opción de que uno no guarda todos los datos, toda la tabla de datos para crear los grupos, sino que cree, digamos, una muestra pequeñita, digámoslo así, de casos a analizar, de tal manera que no tenga que abrir todos los grupos. Entonces, estos que dicen escalable es que realmente lo que hacen es capturar o seleccionar algunos casos, por default 50.000 casos, para crear el modelo. Esa es la diferencia de los escalables y no escalables. ¿Okay? Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis. Esta parte es importante, donde dice la cantidad de grupos o clusters. Uno podría a priori definirlo, como por ejemplo en el caso de k-means, a priori la cantidad de grupos, o si no, el método, si uno pone 0, por ejemplo, el método trata de encontrar la mejor cantidad de grupos. Ahí tiene un algoritmo para determinar esa mejor cantidad de grupos. Uno lo puede también especificar a priori, como el caso de k-means. Ok, otro parámetro es la menor cantidad de casos por grupo. Entonces uno podría, digamos, tener alguna condición de que, qué sé yo, que cada grupo tiene que al menos tener 10 casos o 1000 casos, etc. Uno podría poner ese parámetro. Hay un parámetro para especificar la cantidad de modelos iniciales a ejecutar. Esto básicamente más es en los modelos escalables, donde se puede ejecutar varias veces el modelo y tomar el mejor. Hay un criterio de parada, ese stopping tolerance, para saber si es mejor detener el modelo, dado que no hay mucha variación entre los grupos, por ejemplo, en una u otra iteración. Este que es sample size es básicamente únicamente para las versiones escalables, y son los 50.000 casos que les decía que es el default. Entonces, ustedes pueden cambiar eso, la cantidad de los elementos a utilizar en esos modelos. Hay una opción para especificar, digamos, la forma en que se seleccionan los grupos, la hoja aleatoria. Entonces uno puede cambiar un poco la semilla para que digamos, la identificación de los grupos cambie. Esta parte también lo hemos visto, la parte de input attributes.
Básicamente, cuando, por ejemplo, si una variable tiene muchos estados, ¿verdad? Cuando una variable tiene muchos estados, o por ejemplo, una variable es continua, y hay que discretizarla, uno podría especificar el método como tal, que tomes un número máximo de estados y los demás, por ejemplo, estoy hablando de esta que dice maximum states, y los ponga, digamos, en una categoría de otros. ¿Okay? Entonces uno podría definir, qué sé yo, que si una variable tiene 2000 estados, ¿verdad? Entonces tome la cantidad, que tome, digamos, cierto número específico de estados. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Bueno, el método lo que hace es, digamos, como rankear, ¿verdad?, cada uno de los estados, ver cuáles son los estados que tienen mayor cardinalidad, y los que tienen menos cardinalidad, digamos, los agrupa en otros. Ese es este atributo que dice maximum states. ¿Okay? Esos son los parámetros principales del método. Voy a regresar acá, perdón, a la herramienta. Entonces acá están todos, ¿verdad? ¿Okay? La cantidad de clusters, el método del cluster, por ejemplo, si fuera un k-means o no, el default es la versión escalable del expectation maximization. Voy a ponerle acá, para este ejemplo, voy a ponerle que sea un k-means, que el default es 4, perdón, que el parámetro es 4. Y en este caso yo sé, digamos, que hay 3 grupos de flores. Entonces voy a hacer pillo y trampa y voy a ponerle que la cantidad de clusters van a ser 3, ¿verdad? Para que la interpretación de los clusters sea más fácil. ¿Okay? Entonces voy a ponerle que sean 3 clusters. Y todo lo demás lo voy a dejar igual. ¿Okay? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta con la parte de parámetros, si no, continúo. No, me avisan. Entonces, de nuevo, voy a especificar k-means y que sean 3 grupos. ¿Okay? 3 clusters. ¿Ok? Entonces ya, ¿verdad? Ya está parametrizado ese modelo. Voy a procesarlo. Voy a nada más procesar ese modelo, nada más. Voy a ejecutar. Listo. Entonces ya están procesados los modelos. Entonces, ya con este modelo, ya pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que vimos la vez anterior, ¿verdad? Digamos, de ver qué también es la calidad, digamos, de ese modelo, pues generar predicciones, entre comillas, ¿verdad? Predicciones, entre comillas, en este caso para clustering, utilizando ese modelo. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, acá donde está el visualizador de los modelos, acá donde dice Mining Model, ya aparecen 2, ¿verdad? El árbol y los grupos. Entonces, dependiendo del modelo que sea, acá, digamos, la parte visual del modelo va a cambiar, evidentemente. Eso es un árbol, y la parte de clustering va a ser grupos. ¿Ok? Entonces, como ven, evidentemente yo puse 3 grupos, ¿verdad? Porque saben que había 3 tipos de flores. Entonces acá, ¿por qué es importante el tipo? Que es una pregunta que me han puesto, ¿verdad? Entonces acá tengo el tipo que yo lo agregué como para predicción, de esta manera que yo ahora sí puedo caracterizar a cada uno de los clusters, ¿verdad? Puedo caracterizar uno de los clusters en función de ese tipo, que no fue utilizado, ¿verdad? Que no fue utilizado para el modelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, las cetosas, ¿verdad? Si yo selecciono cada tipo en la variable que quiero resaltar, y selecciono cetosas, veo que el clúster 2 son los que tienen más cetosas, ¿verdad? Si selecciono versicolor, recuerden que cetosas eran las que se clasificaban mejor en el árbol, ¿verdad? Entonces la solución del clustering también es muy similar, ¿verdad? Las versicolor son más en estas, ¿verdad? Pero ven que hay como una cierta relación entre el clúster 1 y el clúster 3, ¿verdad? Porque ahí hay ciertas mal clasificaciones, ¿verdad? Y las virgínicas son clúster 3, ¿ok? Ustedes también pueden ver el detalle del clúster. Pero bueno, más fácil verlo aquí. Tal vez en esta. Que cada uno de los modelos, ¿verdad?, va a tener, digamos, diferentes tipos de formas de ver los resultados. Entonces, por ejemplo, en esta parte de clusters, además del diagrama, por ejemplo, hay ciertos perfiles o profiles de los clusters. De tal manera que ustedes, para cada todas las variables o inputs, de atributos inputs que utilizaron, ven cómo está clasificado o ve básicamente cómo es las características de esos atributos para cada uno de los grupos, ¿verdad? Para cada uno de los grupos. Por ejemplo, el clúster 3, ¿verdad? El clúster 3, que son básicamente las virgínicas, ¿verdad? Según esta leyenda, son las que tienen el ancho del pétalo más grande, por ejemplo, ¿eh? Mientras que el clúster 2, que son las cetosas, es lo inverso.
Entonces acá también ustedes ven la interpretación de los clústeres, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver la interpretación de los clústeres. Si ustedes no hubieran puesto aquí el tipo, ¿verdad? Para predecir, entonces lo que tendrían son esto, ¿verdad? Esos atributos. Entonces, evidentemente, ustedes también pueden tener la interpretación, ¿verdad? Pueden hacer esa interpretación, pero pues no tendrían el tipo. ¿Ok? Entonces, es otra forma de ver los clústeres. ¿Ok? Y acá está un poquito la interpretación de esos clústeres. Voy a ir a este gráfico, digamos, de precisión, exactitud. Y ahora, vean, en esta opción, en esta ventana, ya tenemos dos modelos asociados a la estructura. Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Eso me va a permitir poder comparar los modelos. ¿Ok? De hecho, en la tarea van a tener unos datos donde la variable discriminante es binaria, de tal manera que van a tener, digamos, buenos o malos. Entonces, es más bonita porque es más fácil ver, digamos, interpretarlo. En este caso, que son 3, pues no es tan bonito. Y además, la clasificación es muy buena en este caso. Entonces, se pega mucho, digamos, a la línea digamos, deseable. Voy a seleccionar acá las versicolor. Entonces voy a mostrar los gráficos, por ejemplo, Lift Chart y el Profit. Y bueno, también las matrices, utilizando ambos modelos, los datos de test que yo me guardé, ¿verdad? Y en este caso prediciendo las que son versicolor. Entonces yo voy acá donde dice Lift Chart. Ahora, bueno, voy a escoger el Lift Chart, no el Profit. Entonces ahora hay más líneas, ¿verdad? Está la línea aleatoria, ¿verdad? Que sería esta azul, que básicamente sería versicolor o no versicolor, de forma aleatoria, para toda la población. La línea roja o rosada, que sería, digamos, el modelo ideal, la clasifica a todos bien. Y están los otros dos. En este caso, el vertecito es el árbol y el morado es el clustering, ¿verdad? Entonces acá ustedes pueden ver, digamos, visualmente, pues, qué tan buena es una clasificación. Pareciera, digamos, acá que los árboles, sí, dados esos parámetros, ¿verdad?, que especifiqué y demás, da una solución mejor, aunque la población, digamos, está mejor clasificada, logra mejor clasificar, digamos, con menos individuos el clustering, ¿verdad? Recuerden que acá estoy usando un poquito, ¿verdad?, la terminología de clustering para clasificar, pero bueno. Pero bueno, sería una forma de ver la interpretación de los modelos. Parte importante es que yo estoy ejecutando los modelos sobre la misma estructura, ¿verdad? Entonces en la tarea van a tener que, digamos, ejecutar varios modelos para ver qué tan bueno es un modelo u otro. Entonces recuerden que tienen que ejecutarlos o crearlos sobre la misma estructura de minería. ¿Ok? Además del Lift Chart, pueden hacer lo mismo con el Profit Chart. ¿Ok? Recuerden poner estos parámetros, ¿verdad? Evidentemente, la solución final va a depender mucho de estos costos, ¿verdad? Y este revenue. Pero bueno. Entonces, como ven, acá están las soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, con menos individuos, se alcanza el óptimo, digamos, en los árboles, con un profit del 153,000, ¿verdad? En ese caso, ¿sí? El árbol, pero, digamos, con grupos se tiene un poquito más de beneficio, ¿verdad? Digamos, seleccionando más población. ¿Okay? Pero bueno, eso es en función de esos parametrillos que puse ahí, ¿verdad? De costos y beneficios. Entonces, pues, eso va a depender un poco de eso. Ok, y el otro que queremos mencionarles es la parte de las matrices de clasificación. En este caso ya van a estar las dos, ¿verdad? Los dos métodos. Entonces, por ejemplo, acá también uno ve rápidamente, digamos, quién clasifica mejor cada uno de los elementos, ¿ves? Entonces, por ejemplo, los clusterings, ¿verdad? Los grupos fueron, digamos, para quitar la palabra un poco de clasificación, digamos, los grupos están muy en función, ¿verdad?, del tipo de flor, ¿verdad? Las versicolor, que eran un cierto grupo, las clasificó todas como versicolor, ¿verdad? Igual las cetosas están en grupo, digamos, de las que tienen características de cetosas, y las que están un poquito más perdidillas, ¿verdad?, son las virgínicas, en este caso, ¿verdad? 4 las puso como versicolor. ¿Okay? Entonces acá ustedes también pueden ver un poquito la calidad, digamos, del modelo con las matrices de clasificación o matrices de confusión. ¿Okay? Igual pueden hacer, entre comillas, un poquito aquí de predicción, ¿verdad?
pero bueno, para el caso de clustering pues no aplica. Ok, ¿qué más de esa parte? Voy a regresar un poquito a la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Como ven, crear los métodos, bueno, crear la estructura de minería de datos es sencillo. Crear los métodos o asociar los métodos a una estructura de minería de datos también es sencillo. La parte, pues obviamente, que siempre es complicada, pues es encontrar un modelo que sea, digamos, que sea bueno, ¿no? Que sea, bueno, que genere buenas predicciones y demás. Pero bueno, eso va un poco a depender de la calidad de los datos, como mencioné, y de los parámetros que uno especificó, inclusive la periodicidad de la calificación de los métodos. ¿Okay? Acá está un poco igual la presentación, un poco el detalle de cada uno de las salidas, en este caso del método de clustering, y comparándolo utilizando ambos métodos. Recuerden que en este caso yo especifiqué 30%, ¿verdad?, de los datos a dejar como test, de tal manera que esa selección es un poco aleatoria. Entonces, si usted se ejecuta esto varias veces, pues va a tener resultados distintos, ¿verdad? Aunque deberían ser similares, pero pueden ser distintos. De hecho, aquí en la presentación creo que obtuve resultados bien distintos. Pero bueno, no sé si he escogido parámetros distintos en todo caso. ¿Ok? Ok, acá está. No voy a hacer este de Bayes nada más. Nada más acá voy a mencionar acá los parámetros rápidamente. Básicamente la mayoría son similares a los que ya hemos visto. De la cantidad de atributos input máximos, de atributos como output máximos, por ejemplo, y la cantidad también de estados máximos que un atributo puede tener. ¿Okay? Entonces, Bayes únicamente funciona sobre valores discretos, ¿verdad? No funciona sobre valores continuos. Entonces eso es una característica que tiene. Si uno tuviera una variable continua, habría que discretizarla a priori, en el caso de Bayes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí voy a mostrarles la tarea 3, que básicamente es apoyado en lo que vimos hoy, ejecutar algunos de los modelos de minería de datos, crearlos y procesarlos, pero utilizando otros datillos, ¿verdad? Y que son, digamos, más bonitos para el caso de la interpretación de los gráficos. Entonces, evidentemente todos los archivos, tanto los que usamos para la clase de hoy como para la tarea, pues ahí están en la aula virtual y las presentaciones. En este caso, en la tarea tienen que utilizar un archivo que es de datos de crédito, de tal manera que los casos, ¿verdad?, los otros estudios son individuos que son buenos o malos pagadores. Recuerden, esta parte es importante, que lo que tienen que predecir en la tarea son los que no son buenos pagadores, o sea, los malos. Esa parte es importante, tienen que seleccionar los no. ¿Ok? Cuando hagan predicciones tienen que especificar los no. Y básicamente tienen que construir varios modelos. Una vez que construyen la estructura de minería, tienen que crear árboles de decisión con distintos algoritmos. También clustering, tal y como lo vimos, ¿verdad? Usando un poco, ¿verdad?, de la tecnología de clasificación en clustering, y también Bayes. ¿Ok? Esos son con datos de crédito que están ahí, y también tienen que crear una estructura y modelo de minería a partir de los datos que ustedes habían seleccionado en la tarea número 2, al interno de su organización. Esta primera parte es construcción de los modelos, nada más es construir los modelos, ¿ok? No ejecutarlos. Esta parte 1 es crearlos, ¿ok? La parte 2 ya es ejecutarlos, ¿ok? Ejecutar los modelos y ver los resultados, ¿verdad? Y además de ver los resultados, generar un poquito de interpretación, ¿ok? Y esa parte es importante, digamos, que expliquen por qué, expliquen un poquito los resultados, ¿verdad? Esa parte de ver los resultados básicamente son con los datos, digamos, que se dejaron para test en cada modelo, y también hay una preguntita que es para que generen una predicción, ¿verdad?, con un archivo que son adicionales, ¿verdad?,
a la muestra original para que vea que, para que vea que también es el modelo clasificando a esos individuos. Y también tienen que ejecutarlo, el modelo que utilizaron al interno de su organización, también tienen que ejecutarlo y pues ver un poquito los resultados, ¿no? Eso es un poquito la tarea número 3. Okay. Ahora, obviamente, para esta tarea no es que tienen que hacer nada en DMX, sino simplemente utilizar esta herramienta. Okay. Utilizando la herramienta, crear las fuentes de datos, la estructura de minería de datos y los modelos. Okay. No sé si alguien tiene una pregunta de lo que vimos hasta hoy. Es bastante contenido, ¿verdad? Es bastante contenido. Como vieron, apenas mencioné dos modelos de minería de datos. Ok, gracias, Eric. Apenas vi 2 modelos de minería de datos. Pues no da tiempo, digamos, obviamente, de ver todos los modelos. Y la otra semana, inclusive, vamos a ver otros 3 modelos. Pero por lo menos ya saben un poquito de cómo crear, ¿verdad? Las estructuras de minería de datos y los modelos, para utilizarlos un poco y ver los resultados utilizando directamente la herramienta. ¿Okay? La diferencia de acá de Excel es que ya ustedes pueden parametrizarlos un poquito más, ¿verdad? Ya ustedes tienen que especificar cuál es el modelo a utilizar, ¿verdad? En la parte de Excel es muy útil, ¿verdad? Porque realmente no se necesita, digamos, conocer mucho en detalle qué son los modelos, pero si ya quieren hacer un poquito algo más avanzado, ¿verdad? Y inclusive automatizar cosas, pues tienen que ir a la herramienta, ya sea DMX o esta herramienta, para crear los modelos y generar predicciones, por ejemplo. Como mencioné inicialmente, esta herramienta es más de desarrollo, ¿verdad? Ya una solución final, posiblemente, bueno, van a necesitar tal vez el apoyo de alguien más de tecnología para, por ejemplo, para guardar un modelo, generar nuevas predicciones, en cada cierto periodo de tiempo, con los datos, etc. Pero bueno, ya al menos conocen un poquito cómo crear los modelos e inclusive, digamos, inclusive desde la herramienta pueden hacer, digamos, predicciones sobre los modelos. No es que tienen que automatizarlo y guardarlo en una base de datos para que sea cada cierto tiempo que se den predicciones o análisis de ciertos datos. Pueden utilizar la herramienta para su día a día, ¿no? Pues no sé si alguien tiene algún otro comentario, duda, pregunta. Pues eso sería todo por hoy. Y recuerden igual que los materiales están ahí en la aula virtual. Igual si alguien tiene alguna pregunta, por favor postearla en los foros. Vamos a ver, ojalá que para los que tuvieron problemillas con el add-in, espero que sea el add-in, que no sea, digamos, algún problema de configuración, instalación del SQL Server, pero digamos en esta tarea número 3 ahí se dan cuenta los que han tenido problemillas, para ver si es un problema no del add-in o del SQL Server. Pero bueno, ahí estamos revisándolo para ver si se puede corregir. Pues entonces eso sería todo por hoy. Igual, de nuevo repito, ahí está el aula virtual y los foros para que hagan cualquier consulta. Y si no, pues nos veríamos entonces la otra semana. Muchas gracias a todos. Que la pasen bien.